Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno, muy bueno. Aleluya. Ya se pueden ir los niños a su salón. Gritó Samuelito amén, ¿verdad? Amén. Y vamos a la palabra. Solo les recuerdo que el viernes tenemos hombres de reino. Señores, que no les dé flojera, pídanle permiso a la hermana. Si no los está dejando, dígame para hablar yo con ella. Y nos vemos aquí el viernes. Se está poniendo muy padre. Desde la mañana muy temprano se pone el hermano Adrián a hacer amasar, a preparar la masa. Se trae unos tamales muy buenos recién hechos. Sí. Así que no se lo pierda. Y martes 6:30 mujeres, también se está poniendo muy, muy bonito, usted ya lo sabe. Domingo 11 de la mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo traes guía, revelación. Permite, Señor, que podamos extraer esos principios de reino que tú buscas, que aprendamos, que conozcamos, que llevemos a la práctica. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y como usted ya lo sabe, bájamele poquito, hijo, porque me siento como que adentro de un balde. Un poquito menos, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Testing, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Testing. Ahí más o menos. Usted sabe que estamos estudiando el libro de Samuel, Primera de Samuel. Y nos encontramos en el capítulo 10, fue el último capítulo que leímos la semana pasada. Nos encontramos también en la elección de Saúl como el nuevo monarca de Israel. Usted sabe que el pueblo de Israel viene de todo un proceso de muchos años donde mismo Dios, por medio de un juez, por medio de un caudillo, de un líder, gobernaba a su pueblo. Y por eso es que a ese periodo le llamamos libro de jueces, también ya lo estudiamos. Y hemos visto cómo varios de estos personajes, cada vez que el pueblo se encontraba en un problema, en una necesidad, oraban al Señor, le pedían a Dios y el Señor levantaba a uno de estos caudillos. Bájamele todavía un poquito más. Levantaba a uno de estos caudillos y lo sacaba adelante, el pueblo se volcaba hacia Dios y nuevamente le iba muy bien al pueblo de Israel. El problema era que pasaba 1, 2 generaciones, se olvidaban nuevamente de Dios y otra vez volvían a entrar en problemas. Es un sube y baja que tenían ahí en el libro de Jueces. Ahora en Samuel, aunque cambiamos de libro, ahora ya Samuel, estamos viendo esa transición de jueces, donde podemos considerar y vemos que el último de estos jueces es Samuel. Es un hombre escogido por Dios, un hombre que Dios mismo seleccionó para que él fuera ese juez ideal para hacer esa transición ahora a lo que el pueblo pedía, que era reyes. Porque él decía, queremos un rey como lo tienen todas las demás naciones. A lo que el Señor no estaba totalmente de acuerdo, pero finalmente le dice a Samuel, mira, déjalos. Al que están despreciando es a mí, les dice Dios. A ti no, a mí. Porque Samuel obviamente no le gustó esa decisión. Pero finalmente vemos esto. En el capítulo 10 vemos cómo escogen a un rey y ese rey lo escogen de acuerdo a lo que nosotros como seres humanos hubiéramos elegido a alguien para juez. Eligen a ese joven alto, guapo, fornido, peludo, hermoso,
Número 1 en Tinder. Porque es lo que el pueblo y lo que humanamente la gente estaba esperando. Estaban esperando una persona que fuera excepcional, que fuera guapa, que fuera alguien que se distinguiera, y la misma palabra nos dice que era muy alto, que nadie pasaba de sus hombros hacia arriba en cuanto a la estatura que tenía Saúl. Y además dice que era de buen ver, no sé si de mejor tocar, pero de buen ver sí. Y así lo escogen a Saúl, y Saúl termina siendo ungido para ser rey. Nos encontramos en esta situación, pero ahora llegamos al capítulo 11, donde vamos a ver cómo rápidamente ese reinado de Saúl se va a ver amenazado precisamente por ese carácter corruptible que tenemos los seres humanos, donde finalmente la autosuficiencia que a veces queremos tener los seres humanos no nos permite mantener ese pacto con Dios. Y nos encontramos en esa situación, capítulo 11, y dice: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. O sea, les pidió algo bien fácil, ¿verdad? Todos tienen que sacarse el ojo derecho. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Esto es algo bien interesante, porque aquí vamos a ver cómo se pone Saúl a prueba, o cómo Saúl va a encontrarse con su primera prueba en su reinado. Naas, el amonita, sitia la ciudad de Jabes de Galad, y los hombres intentan hacer un pacto con él, pero Naas les pone una condición: que se saquen el ojo derecho. Y usted dirá: ¿y eso qué tiene que ver? Es una situación donde lo que él está pidiendo es que el pueblo y los guerreros no pudiesen hacerle frente. En aquella época utilizaban la espada en la mano derecha comúnmente, y utilizaban un escudo en la mano izquierda. Entonces se tapaban normalmente parte del rostro, y con el ojo izquierdo normalmente no podían ver. Entonces el único ojo que utilizaban para poder estar en el combate era el ojo derecho. Esa era la razón porque le dice: ok, pero sáquense todos el ojo derecho, cosa que realmente no iba a suceder, ¿sí? Versículo 4, llegan los mensajeros a Gabá de Saúl. A Gabá de Saúl. Dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. O sea, cuando escucharon esto de sacarse el ojo, pues todos inmediatamente empezaron a llorar, porque se sintieron, ya desde ese momento se sintieron derrotados, sintieron que ya no tenían oportunidad delante de Naas, y dijeron: ¿cómo vamos a hacer eso? Y además la crueldad de lo que les estaba pidiendo para no entrar en combate, pues era algo nunca visto, y que realmente era muy difícil de lograr. Cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, nosotros nos volvemos vulnerables a las demandas del enemigo. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, una demanda como la que les estaba haciendo este personaje Naas, muchos de ellos, le puedo yo asegurar, que consideraron sacarse el ojo con tal de no pelear, con tal de no entrar en combate. Y es por eso que generó este llanto y esta gritería, ¿verdad?, que tuvieron. Versículo 5 dice: y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? O sea, ¿y estos por qué lloran? Les dijo: ¿qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te veo que estás llorando? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl
estas palabras, fíjese lo que sucedió. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Recuerda que ya lo habíamos escuchado, leído cuando estuvimos viendo el libro de Jueces. Algo que hacía el Espíritu de Dios es que en ese momento que se requería un valor excepcional o una fuerza excepcional, como cuando lo vimos con Sansón, bajaba el Espíritu y se posaba sobre ese líder. Y él recobraba fuerza y hacía o realizaba una hazaña de parte de Dios. Algo que no sucede con nosotros porque nosotros tenemos un mejor trato. Recuerde que nosotros ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros. El único problema es que a veces lo tenemos ahí muy apagado y muy dormido y no lo echamos a andar. Necesitamos alimentarlo constantemente con la palabra de Dios. Así que viene el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, le da poder y dice, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. En otras palabras les dijo, el que no salga a combatir a favor mío, a favor de Samuel, pues se va a quedar sin tractores y sin animales para trabajar. Prácticamente eso es lo que les estaba diciendo, los estaba condenando a no poder seguir cosechando la tierra. ¿Sí? Pero el Espíritu de Dios había venido con él con fuerza y es por eso que él manda decir esto que pareciera que venía de parte de Dios y dice, cualquiera que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel, así se hará con sus bueyes. Eso significa que el temor de Jehová cayó sobre el pueblo y el pueblo decidió ir al combate. Versículo 8. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Eso significa que juntó un ejército de 330,000 hombres. No era poca cosa. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galad, mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Con ese ejército de 330,000 hombres se organiza una estrategia militar donde lo divide en 3 compañías, invaden el campamento amonita y pues acaban con ellos completamente, los derrotan completamente. Todo esto debido a que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Vino sobre Saúl. Eso significa que el rey ungido de Dios estaba recibiendo ese poder del Señor para poder trabajar en pos de su pueblo. Así que esa ira que demuestra aquí Saúl, ese enojo, no fue un berrinche nada más, sino fue una ira santa de parte de Dios, provocada por el Espíritu para que el pueblo pudiera salir a combate. Eso significa que cuando el Espíritu de Dios toma el control, ojo con esto, eso es un principio. Cuando el Espíritu de Dios toma el control, la apatía del pueblo se transforma en unidad.
se transforma en unidad. Eso significa, hermanos, que si estamos viviendo tiempos donde la gente es muy apática, donde nos da lo mismo si venimos el miércoles, el martes, cualquier otro día, eso es apatía. Eso significa que el Espíritu del Señor lo traemos por ahí un poquito dormido. Lo traemos ahí un poquito apagado. Así que hay que, usted sabe que se habla mucho de avivar, y que avivamiento, pero el avivamiento es personal. Es personal, o sea, tenemos que estar en la palabra, tenemos que estar orando, tenemos que estar leyendo, y eso va a permitir que el Espíritu se avive. Porque el único trabajo que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida es llevarnos a Jesús. Y el llevarnos a Jesús es llevarnos a la palabra. Porque aquí está Jesús, por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad es la Biblia, y la vida. ¿Sí? Muy bien. Versículo 12 dice, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decías? Ha de reinar Saúl sobre nosotros. Dadnos esos hombres y los mataremos. ¿Se acuerda que cuando escogieron a Saúl en el capítulo 10, hubo algunos hombres malvados que no celebraron con él? Que dijeron, ay, ¿a poco el grandulón ese es el que va a ser el rey de Israel? ¿Se acuerda? A eso se refieren aquí en el 12. Porque después de que vieron esa gran victoria de Saúl, por eso dice, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes eran esos? O sea, voy a estructurarle la pregunta diferente para entenderlo. ¿Quiénes eran esos que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? O sea, ¿este es el que va a ser el rey? O sea, queriéndoles decir que bueno, ya Saúl demostró que sí era el elegido, el ungido para ser rey. ¿Sí? Entonces le dice, dánoslos, dinos quiénes eran y vamos a matarlos. O sea, no se andaban con cosas, ¿verdad? Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Aquí Saúl lo vemos todavía con el Espíritu de Dios, mostrando misericordia de Dios. ¿Se fija? O sea, lo vemos aquí todavía mostrando esa misericordia de Dios. Dice, no morirá hoy ninguno, porque Jehová ha obrado en su pueblo, mostrando misericordia. Ahora déjeme le digo algo, esta es la primera batalla de Saúl, pero curiosamente es el punto más alto del reinado de Saúl. Desafortunadamente, a partir de aquí, de esta victoria, vamos a empezar a ver, en lugar de más victorias, vamos a ver un declive total de su reinado. 14. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos ahí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Samuel invita a todo el pueblo a ir a esta ciudad de Gilgal para renovar el reino, establecer el reino de Dios sobre el pueblo de Israel. Ahí establecieron sacrificios, celebraron, y digamos que ahí fue la coronación formal de Saúl. Y lo hicieron delante de Jehová con alegría. Pero hasta ese momento Saúl muestra la madurez que debe tener un verdadero líder. Le da la gloria a Dios, da la victoria al Señor. Dice, la victoria la tuvimos por parte de Dios. No fui yo, no fueron ustedes, fue Dios quien nos dio esa victoria. Por eso le dan las gracias, acepta darle esas ofrendas al Señor. Pero el pueblo aún se estaba empezando a moldar a esta nueva manera de gobernar, a una monarquía humana, donde un señor, una persona, iba a tener el señorío de todo el pueblo de Israel. Entonces estaban todavía como que acomodándose a este punto, y había todavía algunas personas que no se acostumbraban a que fuera de esta manera. Pero Saúl, desafortunadamente, pronto iba a probar que no era digno de ese llamado.
Por eso le digo, ese fue como que el punto más alto de Saúl y digamos que era su inicio. Como a veces decimos nosotros en la época actual, ¿verdad? Hizo debut y despedida. O sea, hizo una muy buena hazaña, el Espíritu del Señor estuvo con él, pero fue debut y despedida. Llegamos al capítulo 12. Como acabamos de ver que el pueblo va a Gilgal, establece ofrendas para el Señor y Samuel mismo celebra el ungimiento de Saúl, entonces dice en el versículo primero, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo en cuanto me habíais dicho y os he puesto rey. ¿Sí? Empieza con esto Samuel ahí a hablar con ellos. Les declara que él ha cumplido todas sus peticiones y les puso ese rey que ellos querían. Ahí está. ¿Sí? Y luego dice, ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros, y yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Y sabemos que sí, ¿verdad? Porque él empezó en el servicio al Señor desde los 3, 4 años de edad. Dice en el 3, aquí estoy. Atestiguad delante de mí, delante de Jehová, contra mí, delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno. O sea, sean testigos, le está diciendo, a ver, si alguno de ustedes se ha dado cuenta que yo les he fallado, que yo he tomado algo de ustedes indebidamente, aquí delante de Dios y del nuevo ungido del rey, de una vez díganmelo. De una vez suéltenla. ¿Sí? Eso es lo que les está diciendo. Si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, o sea, si alguien me ha dado una lana para que yo no le diga nada por causa de su pecado, pues que me lo diga de una vez. Y se los restituiré, y os lo restituiré, dice. Entonces dijeron, el pueblo le dijo a Samuel, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. En otras palabras, Samuel les está diciendo, miren, yo ya estoy viejo, pero quiero que de una vez, si hay algo de alguien que está ahí en su ronco pecho, en contra mía, porque le haya yo tomado a alguien, le haya quitado algo, o simplemente me haya dado una lana para que yo no le diga nada de su pecado, de algo que haya hecho mal, pues dígamelo de una vez, hable ahora o calle para siempre. Entonces el pueblo unánimemente avaló, reconoció la integridad de Samuel. Samuel realmente eso es lo que él quería. Él quería que el pueblo nuevamente validara su estatus moral. Recuerda que hubo un personaje que gobernó aquí México que decía que él tenía esa calidad moral, que ahora sabemos que no la tenía, pero eso es lo que está haciendo Samuel. ¿Sí? Y decía, es que miren, yo no he hecho nada indebido, y si ustedes creen que así ha sido, díganmelo de una vez. ¿Por qué lo hizo? Fíjese por qué lo hizo. Porque Samuel estaba a punto de confrontar el pecado del pueblo. Entonces, pues lo quería hacer con todas las de la ley para que nadie tuviera que decir, pero tú y que... Por eso primero se aseguró de que todo estuviera en orden, que todo fuera de acuerdo al Señor, que no hubiera acusaciones legítimas o ilegítimas, y que su liderazgo no se basaba únicamente en una cuestión de
de que él estuviera presionando al pueblo, vamos a decirlo así. Entonces les dice, entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová, fíjese, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ese es el mismo Dios. Ahora pues, aguardad y contendré con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara. ¿Se acuerda de Sísara? Aquel hombre terrible que todo el mundo le tenía miedo y que al final lo entregó en manos de una mujer, el Señor. ¿Se acuerda? Que lo durmió con una cobijita y con un vasito de leche, y llega la hermana con un asta, con una estaca, perdón, y Sasquatch hasta el suelo. ¿Sí? ¿Se acuerda? Eso les está recordando. Pero fíjese, Jehová fue quien los entregó a mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en la mano de los filisteos y en mano del rey Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de vuestros enemigos y te serviremos. ¿Se acuerdan? Que también vimos esa diferencia cuando meramente hablaban con Dios, oraban con Dios, pero hasta que se comprometieron a servirle a Dios sin que el Señor les diera nada a cambio, fue cuando el Señor los vio como un arrepentimiento digno. ¿Recuerda? Okay. Todo esto les está recordando Samuel. Les está haciendo una clase de historia. Les está repasando la historia desde Moisés. Les recuerda cómo los libró de Egipto. Y cada vez se olvidaban ellos de Dios. Luego les recuerda cómo cayeron en opresión con Sísara, con los filisteos, con Moab, que clamaban a Dios y Dios les mandaba un libertador. Eso es lo que les está recordando. Y les dice, entonces Jehová envió a Jerobaal. ¿Se acuerda qué significaba Jerobaal? ¿Se acuerda? El que pelea con Baal, ¿se acuerda? Ese era Jerobaal, el que pelea con Baal. A Barak, a Jefté y a Samuel. O sea, él mismo. Y los libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitáis seguros. Si se fija, les está dando básicamente una historia de Moisés, cómo los libró de Egipto, y les da una historia para ellos, una historia relativamente moderna, porque únicamente les está relatando la parte de jueces. ¿Se fija? Que son los libertadores que estamos viendo, que hemos visto en Jueces. ¿Sí? Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra nosotros, nos dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. O sea, Jehová era su rey. De alguna manera les está diciendo, y lo despreciaron porque ustedes quisieron un rey. Entonces, pues bueno, ahí está ahora su rey. Jehová era vuestro rey y ustedes escogieron un rey humano porque le tuvieron miedo a Naas. Eso sucede a muchos seres humanos, nos sucede a muchas personas, que cuando nos encontramos en medio de un problema, andamos buscando ayuda humana en lugar de pedirle ayuda al Señor. ¿Sí o no? Nos encontramos en un problema legal y en lugar de meternos en una oración, andamos ahí tratando de pepenar un abogado. Nos metemos en una bronca con el SAT y en lugar de orar al Señor, andamos ahí buscando un contador de la mafia, pero que sea contador. ¿Sí me estoy explicando? Nos pasa a todos los seres humanos y es lo que les está diciendo Samuel.
Ustedes ya tienen un rey, pero les encanta andar viendo a ver quién más les va a ayudar. ¿Sí? Así que el gran pecado de Israel no fue solo pedir un rey, sino que se olvidaron de todas las veces que Dios los rescató, los salvó, los sacó de esclavitud. Eso se llama, y le podríamos llamar, amnesia espiritual, hermanos. Y eso nos pasa a veces a nosotros, porque hemos vivido situaciones donde sabemos que solamente Dios nos pudo haber sacado de ahí, y nos encontramos con un nuevo problema, y se nos olvidó que el Señor ya nos sacó de ahí. Y andamos buscando ayuda por cualquier otro lado. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Ellos buscaron una solución política, por eso querían un rey humano, porque querían que fuera alguien que peleara o que los llevara a la guerra, al combate. ¿Sí? Pero el problema de ellos era una infidelidad espiritual, que no eran fieles espiritualmente. Y es el problema de a veces de muchos de nosotros. No somos fieles espiritualmente. No nos mantenemos afianzados al Señor, sabiendo que Él ya nos rescató. Por eso cuando reemplazamos a Dios, no te enojes, güera. Por eso cuando reemplazamos a Dios con sustitutos humanos, haga de cuenta que está usted cambiando lo eterno, lo divino, por algo defectuoso. Si lo quiere ver con la idolatría, con los santos, vírgenes y demás, es lo mismo. Tenemos un rey divino, tenemos un salvador y la gente lo quiere sustituir con una figura de yeso. O con una persona, con un pensamiento, con el trabajo, cualquier cosa. ¿Sí? Muy bien. Sigue diciendo. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pediste, o sea, les vuelve a decir, el que pidieron, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. O sea, se aferraron, ahí está. Ahí está. Ustedes quisieron rey, vieron a Samuel, digo a Saúl, lo vieron guapito, alto, dijeron este es, pues ahí está. Guapo, peludo, sí. Dice, y lo dice en el 14, fíjese, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Fíjese qué interesante, porque eso nos aplica hasta hoy en día. Acuérdese que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Entonces dice, si le temen a Jehová y le sirven, oyen su voz y no fueran rebeldes. ¿Cuándo somos rebeldes? Cuando no queremos hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso yo les he insistido y le vuelvo a insistir, el vivir de acuerdo a la palabra de Dios no es ser religioso, hermanos. Es vivir en un principio, vivir en el principio de Dios. Cuando son cosas así humanas que estamos repite y repite y repite, eso es religioso. Eso sí es religioso. Cuando no le quiere, fíjese, le voy a poner un ejemplo bien real. Cuando no le quieren dar la comunión porque no se ha bautizado, eso es religioso. Y mire que me estoy metiendo en una onda que muchos, si me ven ahí en la cámara, van a decir, este está loco. No, analícelo. ¿Qué pasó con el ladrón que fue crucificado a un lado de Jesús? Lo único que él necesitó fue reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Y le dijo, hoy, en la tarde, en la noche, estaremos en la mesa delante del Padre. Dígame dónde lo meten, qué teología, porque no lo evangelizó, no hizo la oración de fe, no lo bautizó, no le dio comunión, sin embargo lo llevó delante del Padre. ¿Se fija? O sea, hay muchas cosas que sí nos las ha dejado el Señor y sí, como la Santa Cena, es una ordenanza,
pero es una ordenanza para recordar el sacrificio del Señor. Sí, el bautismo, pero es para que la gente pueda atestiguar que a partir de ese día ellos decidieron tener una vida diferente, que su viejo hombre murió y que ahora viven de una manera distinta. ¿Se fija? Son cosas diferentes, o sea, tenemos que aprender que son principios de reino, que sí nos ayudan, que sí tenemos que cubrir, pero si nos aferramos a que tiene que ser así cuadrado, eso se llama religión. Eso se llama religión. ¿Sí? Muy bien, avancemos. ¿Dónde me quedé? 15. Dice, mas si oyereis la voz de Jehová, si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. O sea, si ustedes están oyendo la voz de Dios, aquí está, la voz de Dios. Usted tal vez lo quiere oír a voz audible, pero la voz de Dios siempre ha estado aquí. Si usted quiere oír la voz de Dios y aún así no la hace, no la ejecuta, no la vive, está siendo usted rebelde. Entonces la mano de Jehová va a estar en contra de nosotros. Porque dice también la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y yo le agrego, ay nanita. Sí, no, pues qué miedo. Digo, pues si ya sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, híjole, es como la mamá, ¿verdad? Ah, que no vas a qué, y agarra la chancla, ¿verdad? Híjole. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No es ahora la siega de trigo, fíjese lo que les está diciendo. Y si no me creen, ahí les va. O sea, en otras palabras eso les está diciendo. Y si no me creen, ahí les va. ¿Verdad que hoy es la siega de trigo? ¿O cuándo es la siega de trigo? Yo clamaré a Jehová y Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. O sea, en otras palabras les está diciendo, pidieron un rey, se los dio. Pero están haciendo algo malo, no están haciéndolo como Dios lo quiere. O pidieron un rey a unas sabiendas que no es lo que Dios quería, desobedeciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, voy a mostrarles que el Señor no está muy contento o no está contento de que hayan elegido un rey. Eso les está diciendo. Entonces les dice, para demostrar el pecado, Samuel le va a clamar al Señor, le clama al Señor y Dios envía truenos y lluvia en plena época de la siega, de la cosecha del trigo. Ese tiempo de la cosecha tenía que estar el tiempo seco. De otra manera no podían recoger el trigo, no lo podían cosechar. Vaya, en otras palabras, si les llueve en esa época, se les iba a echar a perder toda la cosecha. ¿Sí? Eso es lo que les está diciendo. Y dice el 18, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Y mire, parece que se lo estaba diciendo a los cristianos del siglo XXI. O sea, no se aparten de Dios, aun que se traten de vanidades, o sea, menos si se trata de vanidades, vamos a decirlo. ¿Sí? Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo.
Así que Samuel los consuela de alguna manera y les dice, bueno, ya hicieron todo esto, ya la regaron, ya hicieron enojar al Señor, pero ahora lo que tienen que hacer es no apartarse de Dios. O sea, no se aparten de Él. Porque todas esas vanidades que a veces nos consumen, que a veces no nos permiten seguir apegados al Señor, no nos aprovechan, hermanos, de verdad. Y uno dirá, es que tengo que vivir mi vida así, pero hay momento para todo, hay tiempo para todo. Por eso termina dándoles una advertencia y les dice, si perseveran en hacer el mal, ustedes y su rey también van a perecer. Apenas vamos a leer eso, no se me asuste. Entonces dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. O sea, yo voy a seguirlo rogando por ustedes, no se estresen. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teman a Jehová. Acuérdense que temer a Jehová es respetar a Dios, es hacer su palabra, es el temer fallarle a Dios. Ese es el temor de Jehová, el fallarle a Dios. Dice, y sírvanle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cuál grandes cosas ha hecho por vosotros. Y termina en el 25 con lo que les dije ahorita. Si perseveran en hacer el mal, vosotros y vuestro rey también van a perecer. Así que les deja esa advertencia. Como veíamos, la tormenta fue una demostración de ese poder absoluto de Dios y cómo Dios actúa sobre el orden natural. ¿Por qué el orden natural? Porque no era tiempo de lluvias. En ese momento no debía llover. Ya estaban preparados para levantar la cosecha, para cegar el trigo. Pero debido a las oraciones de Samuel y que ya había escuchado de parte de Dios que iba a hacer eso, pues pudieron ver el poder de Dios. ¿Sí? Así que, aunque vemos que son advertencias de no fallarle a Dios, también podemos ver la misericordia de Dios ahí con su pueblo. Porque fíjense cómo les dice Samuel, o sea, ya la regaron, ya hicieron todo este mal, pero lo que les puedo yo sugerir es que no se aparten del Señor y que le sirvan. O sea, pues sí, ya la regaron, pero no se aparten y no dejen de servirle. ¿Sí? Porque aunque les permitió tener este rey y ustedes tienen que estar unidos al Señor, aún así. Tienen que estar sujetos a las leyes del pacto que tenía Dios con ellos. ¿Sí? Entonces, la institución monárquica, vamos a decirlo así, el rey y el pueblo se podían salvar y salvarse de un gran desastre si se mantenían unidos al Señor y si le servían al Señor. ¿Sí? Así que yo lo que le puedo decir es que a veces pensamos que el país, y hablando ya de México, podemos estar en un caos, en un problema muy grande, que la gente no hace caso, que hay idolatría. Ok, tal vez sí, pero aún ahí podemos ver la misericordia de Dios siempre y cuando no nos apartemos de Él y le sirvamos. Y le sirvamos. Y eso es lo que tenemos que tomar como principio de reino de este capítulo 12. ¿Sí? Llegamos al capítulo 13. Si se fija, hoy vamos un poquito más rápido. Y es porque ya el capítulo 14 sí va a estar más larguito. Capítulo 13. Había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo
cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Saúl tenía relativamente poco tiempo como rey, y su hijo Jonatán ataca esa guarnición filistea en Gabá, y al enterarse los filisteos, pues se reúnen todo un ejército para ir en contra del pueblo de Israel, en contra de Saúl. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. O sea, en otras palabras, les dio mello, como dice el clásico, ¿verdad? Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán de la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Todo esto pasó y el pueblo empezó a entrar en miedo cuando vieron la magnitud del ejército filisteo. Cuando vieron que los filisteos empezaron a reorganizarse y juntaron a todo ese gran ejército de 30,000 carros, 6,000 jinetes y todavía una gran población de soldados de a pie, pues empezaron a tener miedo. Dijeron: hombre, estos van a barrer con nosotros. Se llenan de pánico, algunos se esconden, pero básicamente el ejército de Saúl pues tenía muchísimo miedo. Aquí vamos a ver una gran prueba o una prueba de fuego para el liderazgo de Saúl. Nos acaba de mencionar que habían pasado un par de años que había sido rey, pero ahora Saúl se encontraba solo, ya no estaba Samuel con Saúl. Entonces, sin el apoyo de Samuel para la batalla, pues empezaron a vivir una crisis. Primero que nada, el enemigo les infundió miedo. Ojo con esto. Cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, lo primero que hace el enemigo, llámese Satanás, patotas o como usted le diga, es que nos infunde miedo. Lo primero que hace el enemigo es tratar de meternos miedo. Eso es lo primero. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel cuando vieron el ejército filisteo. ¿Por qué? Porque no vemos al Dios invisible y lo único que vemos son nuestras circunstancias materiales. Y por eso nos da miedo, porque pensamos que no tenemos lo suficiente para hacerle frente a eso que nos está atacando. ¿Sí? Y sigue diciendo, estaba todo el pueblo temblando, ¿verdad? Y él esperó 7 días. ¿Quién esperó? Saúl. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. O sea, se retrasó, se le pasó el camión, yo creo, o algo pasó. No llegó. Venía demorado, así como alguna gente del día de hoy. Venía demorado. Y el pueblo, como veía que no llegaba Samuel, y como tenían mucho miedo, pues empezaron a desertar. Pues algunos decían, no, ¿saben qué? Si no llega Samuel, se me hace que no le entro. Creo que dejé los frijoles en la lumbre, ahí vengo. Y se desaparecían. Creo que tengo mucho trabajo y no llegaron al culto ese día. Entonces dijo Saúl,
traedme holocausto y ofrendas de paz. Fíjese que ha aventado el Saúl. Tráiganme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Híjole. Saúl se espera 7 días. Y como el plazo de Samuel no llegaba, para que la gente no desertara, pues dijo, yo me aviento. O sea, yo no sé ni cómo se hace esto, pero yo me aviento. Al cabo yo he visto a Samuel cómo lo hace. Y dice, tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él mismo las ofrece. Eso fue un gran error. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, versículo 10, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y aquí no le pusieron, pero yo estaba ahí y le dijo, ¿qué has hecho, ingrato? Sí. ¿Qué has hecho? Le dice. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Y me dije, mí mismo, o sea, se dijo, mí mismo, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Así que me esforcé pues y ofrecí holocausto. O sea, se justifica tratándole de hacer creer a Samuel que había hecho un bien. O sea, le dice, miren, o sea, como vi que no llegabas y me estaban desertando y yo necesitaba darle holocausto al Señor, pues me aventé. O sea, me gané una estrellita, ¿verdad? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Se acuerda que en el capítulo 10, si mal no recuerdo, 9 o 10, no recuerdo, vimos y lo hablamos, lo dijimos como un principio, que una de las pruebas más grandes que nos va a poner el Señor, ¿cuál era? La espera. La espera. Una de las pruebas más grandes que Dios nos va a poner en nuestra vida es el saber esperar. Por eso la Escritura nos dice, espera en Dios, espera en el Señor. Una de esas pruebas más grandes que nos consumen a los seres humanos es el saber esperar. Somos muy desesperados. Y más ahora en esta época moderna donde todo lo queremos resolver con un clic, ¿verdad? Somos muy desesperados. Así que él se justifica diciendo que se vio forzado a hacer el holocausto, ¿verdad? Pobrecito. Entonces Samuel le dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová. Eso significa que no obedeció. No guardó el mandamiento, no obedeció. Y para el Señor lo más importante es que seamos obedientes. Acuérdense que la obediencia es lo más importante para el Señor. Eso es muy importante. Ahora, esto es un punto trágico para el reinado de Saúl, porque el pecado de Saúl no fue la falta de sinceridad o el de querer hacer bien las cosas, sino la presunción espiritual. O sea, se sintió espiritualmente capaz de hacer algo que no debía hacer. También eso pasa mucho en nuestra época moderna. Hay gente que porque alguien le dijo que al parecer tenía el llamado y se avientan a hacer algo que realmente el Señor no les ha llamado a hacer. Esa es una presunción espiritual. Eso significa que Saúl violó una distinción de funciones en el reino de Dios. Acuérdese que los ungidos en el reino de Dios siempre eran 3. Siempre que usted ve unción en el reino de Dios son 3.
La unción era para reyes o líderes, la unción era para sacerdotes y la unción es para profetas. La unción que se le dio a Saúl era para que él tuviera una autoridad militar, para ser rey. No se le ungió para ser sacerdote. Entonces no podía él llevar a cabo labores sacerdotales porque no fue ungido para ser sacerdote. ¿Sí se fija? O sea, en el reino de Dios todo es orden, hermanos. A veces pareciera que dice uno, no pasa nada. No, sí pasa. O sea, tenemos que tener orden. En el reino de Dios es orden. Entonces, cuando Saúl ofrece sacrificio, usurpó un oficio sacerdotal para lo cual él no había sido elegido, para lo cual él no había sido ungido. ¿Sí? Y las excusas de Saúl fueron excusas que a veces nosotros mismos hacemos. O sea, le echó la culpa al pueblo, le echó la culpa a Calderón, que es que Hernán Cortés, que porque Samuel no llegaba. O sea, culpó a todo mundo, ¿verdad? Entonces llega Samuel y dice, no culpes a la noche, no culpes a la lluvia, no culpes a la playa. ¿Será que te desesperaste e hiciste algo que no debías? ¿Sí? Esas fueron las excusas de Saúl. Y ciertamente, pues eso acabó con su llamado a ser el rey de Israel. Entonces le dice Samuel que ya el Señor no iba a confirmar su reinado. ¿Sí? Ya me apuro, ya vamos a cerrar, hermanos. Así que Samuel se marcha y dice, mas ahora tu reinado no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, por ser desobediente, ahora el Señor se ha buscado a alguien de acuerdo a su corazón. Y levantándose Samuel subió a Gilgal, a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet Orón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba un herrero. Usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, el asunto es que esos escuadrones, o lo que tenían como encargo esos escuadrones, era precisamente acabar con cualquier persona o cualquier lugar que les pudiera facilitar armas a los hebreos, al pueblo de Israel. ¿Sí? Esto significa que si en todo Israel no se encontraba un herrero, pues no podían fabricar lanzas, no podían fabricar espadas, no podían fabricar nada con qué defenderse y con qué pelear. Así que los del pueblo de Israel pues tenían que bajar hasta lugares o tierras de los filisteos para poder conseguir armas. O sea, era la única manera de hacerlo. Inclusive para afilar sus herramientas agrícolas y usarlas como armas, pues tenían que ir a buscar herreros a las tierras de los filisteos. ¿Sí? Así que llega el punto donde únicamente el día del combate, los únicos que tenían espadas eran Saúl y su hijo Jonatán. Fíjese, ahí vamos a llegar a eso. Dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba un herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz.
y el precio era un pim por las rejas de arados y por los asadores y por la tercera parte de un ciclo de afilar, por afilar las hachas, por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl, con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que sí las tenían. Así que, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Así que de alguna manera el enemigo lo que hizo, y aquí viene un principio de reino, lo que el enemigo hizo es que estratégicamente dejó al pueblo de Israel sin armas, desarmados, sin nada con que poderse defender. En términos espirituales, hermano, esto representa que el enemigo va a tratar de despojarte espiritualmente de la palabra de Dios, de la oración y de tu fe. Te va a desarmar. Si empieza a generarte apatía por leer la palabra de Dios, por orar y por permanecer fuerte en tu fe, es porque te está desarmando. Israel se encontraba en una desventaja humana, obviamente por la cantidad de hombres que iban a la guerra, pero ellos podían depender del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el asunto es que como Saúl no fue obediente y no supo esperar, pues ahora también estaban desamparados de parte de Dios. Es algo peligrosísimo. Y le dejo meramente tres puntos, con esto cerramos. Cuando vimos la victoria de Saúl en el capítulo 11, esto hizo que la autosuficiencia de Saúl, o que él se pudiera sentir autosuficiente y poderoso, lo llevó a un declive muy temprano. Eso significa que cuando a veces nosotros tenemos triunfos, hay que tener mucho cuidado de no sentirnos tan grandes de que logramos ese triunfo, porque realmente eso puede hacer que crezca nuestro orgullo y disminuye el favor de Dios en nuestras vidas. O sea, todos los triunfos de nuestra vida son del Señor y tenemos que atribuírselos al Señor. Por eso la palabra dice que todo lo que hagas sea para la gloria del Señor. Mire, nosotros de manera inconsciente se lo agradecemos todo a Dios. Y le pongo un ejemplo. ¿Cómo has estado? Y todos decimos, así de, bien, gracias a Dios. O sea, si no fuera gracias a Dios, no estaríamos bien. Pero cuando se trata de algún otro logro, es que me esforcé mucho, es que trabajé, es que pues no hay nadie como yo, ¿verdad? Soy la última coca del desierto, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, que un triunfo no te lleve a sentirte autosuficiente de tal manera que te alejes de Dios. Punto número 2. La obediencia tiene que estar por encima de cualquier cosa. No importa lo que tú veas, no importa si el ejército te está desertando, no importa que se esté haciendo tarde, no importa que pienses que ya no llegó el Señor en el momento que tenía que llegar. Tenemos que mantenernos en obediencia, ¿sí? Tenemos que mantenernos en ese orden de Dios y no actuar de una manera desordenada, fuera de orden de Dios, porque para el Señor lo más importante es que todo lo hagamos de acuerdo a lo que está establecido en su reino y sobre todo de acuerdo a su orden. Y número 3, el discurso de Samuel nos recuerda esa autoridad espiritual que todos podemos tener cuando nos mantenemos fieles, inquebrantables en la verdad de Dios, sin importar los cambios políticos, sin importar los colores, sin importar la situación social, sin importar lo que usted esté viendo a su alrededor. Nosotros tenemos que mantenernos
en una transparencia y una fidelidad delante de Dios. ¿Sí? Así que póngase de pie. Vamos a orar para cerrar el día de hoy. Y aquí nos quedamos. La próxima semana continuamos capítulo 14. Muy bien. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, por estos principios, porque sabemos que aunque son sucesos que leemos, que ocurrieron para tu pueblo de Israel, de ellos, Señor, podemos extraer estos principios de reino. Podemos entender que no debemos sentir que somos suficientes, sino que en todo momento tenemos que depender de ti. Tú eres quien nos guía, tú eres quien nos sustenta, tú eres quien nos lleva adelante a la victoria. Permite, Señor, que podamos ser obedientes por encima de cualquier situación que veamos en nuestra vida. Y permite, Señor, también que nuestra vida sea una vida fiel, íntegra, inquebrantable delante de ti. Que tu verdad en todo momento sea lo que la demás gente pueda observar en nuestra vida. Te damos ya gracias, Señor, por todo ello. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. El esplendor de un rey vestido